Nacido en 1929, el mismo año en que se fundó Coparmex, Alejandro Chapa Salazar se ha distinguido por ser un empresario, servidor público y filántropo profundamente comprometido con su comunidad. Fue un pilar fundamental en la transformación del Grupo Chapa en el actual Grupo Icon, cuya marca más reconocida son las tiendas 7-Eleven. Él es un ejemplo de liderazgo humanista. En febrero de 1923, mi papá y mis tíos habían trabajado en un almacén de abarrotes que se llamaba Luis Lauro González. Y el mayor de los hermanos, mi tío Ricardo, fue administrador de esa empresa. Y don Luis, que era el dueño, no lo dejaba salir porque era muy eficiente y estaba muy contento con él. Pero él le proporcionó una pequeña cantidad, creo que fueron, no me acuerdo, de 600 o una cosa así, para empezar un negocio en una propiedad, en una esquina, al centro de Monterrey, que era de mi tío Ricardo, y el hermano menor, mi tío José, puso ese establecimiento que se llamó El Gallo. Luego, antes de pasar un año, mi papá se unió a mi tío José, porque le estuvo insistiendo en que él se viniera a trabajar con él. Y entonces se hicieron socios. Inclusive aportó una bicicleta y las arras de matrimonio como una aportación para la sociedad. Y luego, unos 4 o 5 años después, ya pudo separarse mi tío Ricardo, el mayor, de las almacenes de Lauro, y se fue a asociar también con los otros 3 hermanos, con los otros 2 hermanos. Entonces, primero fue El Gallo, luego fue creciendo ese negocio, se llamó Chapa Hermanos, luego Abarrotera Monterrey, luego Casa Chapa, luego fue Valores Corporativos y actualmente es Innovación y Conveniencia S.A., que prácticamente el negocio principal de ese corporativo es los 7-Eleven. Yo estudié, bueno, iba para ingeniero químico, llegué al bachillerato y luego me cambié a leyes y pues tengo el título de licenciado en Derecho, ¿verdad? Ejercí un poco, pero bueno, la carrera se ejerce sin necesidad de litigar, ¿verdad? Entonces, todavía estudiando en la carrera de Derecho, trabajaba yo parcialmente en el departamento de refacciones y llantas de Casa Chapa. Luego ya cuando me recibí, pues ya me incorporé a tiempo completo y inicié como gerente de ventas de ese departamento. Luego fui cambiando y fui director de Servidespensa, una de las empresas nuestras, y acabé al final como director general de la empresa, ¿verdad? Por unos 3 o 4 años nada más. Luego ya le pasé eso a un profesional que vino a hacerse cargo del grupo de empresas. Esa es la historia en cuanto mía en ese negocio. Y fui presidente fundador de la Unión Social de Empresarios Mexicanos en Monterrey. Eso el inicio fue en 1962. Y la USEM tiene un lema que dice: sea usted
un empresario con visión social anticipada. El ejemplo típico de ese empresario es precisamente don Luis Quesada, porque él siempre se preocupó y se anticipó para esa labor social empresarial. Por ejemplo, en los años 30 convocó pues a la flor y nata de empresariado de Monterrey, banqueros, industriales, comerciantes, para decirles que atendieran, hicieran unas clínicas para la salud de los empleados, de los trabajadores. Dijo, porque si no lo hacemos ahorita, posteriormente va a venir el gobierno, lo va a hacer más caro y menos eficiente. Lo cual así fue que en 1943 vino el Seguro Social, ¿verdad? Luego, posteriormente, tuvo otra entrevista con las mismas gentes de Monterrey. Y les dice, hay que hacer viviendas para los trabajadores. Claro, algunas empresas hicieron caso, pero otras, pues nomás se hicieron sordos. Y vino después el Infonavit, ¿verdad? La cervecería Cuauhtémoc, Pidiera Monterrey y varias empresas más sí atendieron ese llamado, tanto de clínicas como de vivienda. Nosotros después tuvimos viviendas a través precisamente del centro patronal, que era dependiendo de Coparmex, porque hicieron un fraccionamiento precisamente para que las empresas pudieran en ese fraccionamiento comprar para los empleados. Entonces, luego, también a finales de los 30, convocó ya no nomás a los banqueros, comerciantes e industriales, sino profesionistas, para decirles que él estaba preocupado por la ideología empresarial, que se necesitaba tener un periódico que atendiera la doctrina correcta. Entonces, ahí se tomó la decisión de establecer el periódico El Norte, ¿verdad? Entonces se compró a don Rodolfo Junco de la Vega, que tenía un periódico vespertino que se llamaba El Sol. Entonces le compraron esa prensa y dejaron a don Rodolfo como gerente y con algunas acciones de la empresa El Norte, ¿verdad? Entonces así nació, antes de los 40, el periódico El Norte. Luego ya después, años después, se fundó Reforma y en Saltillo y Guadalajara y todo lo demás. Pero el origen fue provocado por don Luis Quesada, preocupado por por conservar esa doctrina empresarial ortodoxa, ¿verdad? Yo no lo traté, pero sí sabía que él siempre se preocupó mucho. Hizo la Sociedad Cuauhtémoc muy famosa, hicieron las viviendas, pusieron escuelas para los trabajadores de cervecería. Luego la cervecería creció con muchas empresas más, como Jalati Lámina, y luego se convirtió en Alfa, en fin, pero él fue prácticamente el pionero de todo eso, de esa visión social anticipada. Mi papá siempre me contaba lo que él veía, entonces pues yo me contagié de ese entusiasmo, porque mi papá también pues fue un hombre muy preocupado por eso. Todavía eran los rezagos de la depresión mundial del 29, ¿verdad? Que fue muy difícil para las empresas. Luego, cuando la guerra,
por ejemplo, nosotros que vendíamos refacciones, pues sí realmente se escaseaban muchos productos. Automóviles, pues todos los años de la guerra, o sea, del 42 al 46, pues se fabricaron automóviles, pero eran para exportarlos a Inglaterra, para el ejército. Inclusive mi papá pudo conseguir uno con dirección al lado derecho, un Dodge, porque eran de los que mandaban a Inglaterra, ¿verdad? Los primeros carros que vinieron aquí fue en 1946. Por cierto que la Ford el señor Albuerne, pues tenía una lista de espera, y el primer carro, porque era el que encabezaba la lista, era mi tío Ricardo, le entregó un carro a mi tío Ricardo, un sedán de 2 puertas. Luego, unos cuantos más, le tocó a mi tío José un carro convertible, modelo 46. Y yo era enamorado de los convertibles y de los carros. Y entonces un día estaba yo admirando el carro y llegó mi tío José y dijo, ¿qué pasó, sobrino? ¿Te gusta el carro? Claro, me encanta. Le dije, es tuyo. Ah, caray, ¿cómo que es mío? Sí, vete. Y dije, no, pues mi papá no quiere que tenga yo carro. Y entró a hablar con mi papá porque las casas estaban juntas. Le dijo, mira, Andrés, no, yo no quiero que Alejandro tenga el carro. Ya está en el tecnológico ya se va a cambiar a la carretera nacional donde no hay nada y va a tener que transportarse en carro. Aquí están las llaves y ahí vamos a hacer un traspaso ahí de cuentas. Y entonces dijo mi papá, bueno, pues está bien, que ten el carro, pero tú sabrás cómo lo mantienes. Ah, caray, pues yo estudiante, pues como le decía, ¿verdad? Entonces, como estábamos en el bachillerato del tecnológico, el tecnológico se fundó en 43 y nosotros entramos en septiembre del 45, a 2 años de fundado. Y había en la casa vieja, porque todavía no existía el campus que ahora existe, estaba en una casa vieja enfrente del Ambassador, el Hotel Ambassador, y ahí había un tablero de anuncios que convocaban a que estudiantes vendieran anuncios para el periódico El Borrego, que era el que editaba los estudiantes del tecnológico. Entonces Jorge Garza y yo, el dueño de Conductores después y de Signos ahora, nos inscribimos, nos daban el 40% de comisión y íbamos pues, a los establecimientos por todos lados de Monterrey, y como el tecnológico tenía mucha simpatía, pues no teníamos problemas para vender los anuncios. Entonces, 20% para Jorge y 20% para mí, ya pude mantener mi carro. El licenciado Roberto Guajardo Suárez, que estudió en México, pues tenía mucho conocimiento pues del ambiente estudiantil y de profesores. Entonces, don Eugenio, al fundar el tecnológico, le pidió al licenciado Roberto Guajardo Suárez que él contratara los maestros iniciales del tecnológico. Y realmente hizo una labor muy buena, porque trajo a gente muy preparada y muy buena como maestros iniciales del tecnológico, ¿verdad? Y el director, pues fue el ingeniero León Ávalo Vez, ¿verdad? Que era ingeniero, y él fue el director del tecnológico, el primer director que hubo. Realmente el primer consejo que yo estuve, que no fue del grupo nuestro, fue
un consejo de una compañía de seguros, que luego se fusionó con otra, que el presidente era don Manuel Barragán, que fue uno de los empresarios importantes en Monterrey, que fundó la Coca-Cola y que ahora es Arca, que ahora es mundial la empresa. Entonces, ese fue mi primer consejo. Luego ya, cuando vino la estatización de los bancos, no la nacionalización, porque los bancos eran nacionales, sino la estatización que hizo López Portillo, pues yo estaba ya como tesorero en Monterrey, y entonces me nombraron también consejero del Banco Obrero en Monterrey. Y luego, pues como tenía yo la característica de empresario y también de político, pues cuando los bancos estaban estatizados, pues fui consejero de Serfín y de como de 6 o 7 bancos, ¿verdad? Eso fue mi participación fuera de la empresa, desde el punto de vista empresarial. Pero la verdad es que más negocios que tuviéramos nosotros, pues no. La UCEN se fundó en agosto de 1962 y me pidieron que yo lo presidiera. Pero antes de eso, la UNIAPAC, que es el corporativo de las UCEMs en el mundo, hubo una convención en Canadá, en Montreal. Y a esa convención fue el Liceo Virgilio Garza de Monterrey, don Bernardo Lozoa Farías y mi papá. Entonces don Bernardo se preocupó por establecer una sucursal de la UCEM que ya había en México. Y entonces los convocó a un grupo ahí en el Casino Monterrey y dijo, pues yo quiero que se haga esto. Entonces se hizo un comité formado por el licenciado Alfonso Garza y Garza, hermano de Jorge Garza, por Manuel Sada y un servidor. Y hubo una convención donde se fundó la Confederación UCEM en Guanajuato. Y fuimos Andrés Sada y yo, con Manuel Sada, a esa convención y también Alfonso Garza. Y ahí logramos poner de presidente de la Confederación a un regiomontano que era don Clemente Serna Martínez, el dueño de esa cadena de radios y televisión, ¿verdad? Que primero trabajó con don Emilio Azcárraga. Y entonces ya vinimos y una situación importante para formar la UCEM fue que varias gentes, amigos nuestros, fueron a Chihuahua y tomaron aquel cursillo de movimiento, se llamaba Por un Mundo Mejor, que lo había fundado un jesuita en Roma y que las daba el padre Genaro Lamilla, que luego fue obispo por ahí en algún lado, Tampico y luego en otro lado. Y él nos dio en una casa que tenía mi papá en Oninalá a un grupo de empresarios jóvenes. Y eso, él nos motivó a incrustarnos, a estar en las organizaciones intermedias, ¿verdad? Cámara de Comercio, Coparmex, etcétera, Cámara de Industria. Y eso nos valió que la gente que oyó a la milla y nos facilitó mucho el comienzo de la UCEM en Monterrey. Pero hablaban de doctrina cristiana, social cristiana,
Pues no sabía nada de eso. Entonces yo convoqué a, a un retiro en la Cola de Caballo y contraté a los jesuitas de Torreón para que nos dieran un curso de doctrina social cristiana. Y esos señores están muy preparados y nos fue muy bien con lo que aprendimos ahí. Entonces ya tuvimos un cimiento más sólido para formar la UCE, porque siempre el empresario siempre se preocupó por, por, por esa asistencia social dentro de la empresa, ¿verdad? Pero esto pues vino a, a inyectar un ánimo extra, ¿verdad? Estuve 2 años como presidente, y luego el presidente siguiente fue el ingeniero Andrés Marcelo Sá, pero en eso fue que lo nombraron presidente allá de Coparmex, ¿ya? Entonces, pues tuve que seguirle yo supliendo a Andrés porque prácticamente pues estaba dedicado a Coparmex, ¿ya? Entonces, prácticamente fueron 4 años de presidencia, pero pues seguí yo como socio posteriormente, ¿verdad? Yo fui presidente de la Cámara de Comercio y entonces pues tenía yo contacto, en aquel tiempo se llamaba Centro Patronal, todavía no era Coparmex, delegación en Monterrey o en Nueva York, ¿verdad? Porque Fernández era el presidente de la Cámara de Industria era el ingeniero Roberto Quesada, que era el director de Vitro. Entonces, pues tuvieron mucho contacto con ellos, ¿verdad? Pero directamente en Coparmex yo nunca participé, ¿verdad? Participé en Concanalco. Fui consejero de Concanalco como 9 años, pero presidente de la Cámara de Comercio fui 2 años, del 69 al 71. Yo fui presidente de la Cámara de Comercio en la época de Echeverría. Nos dio una guerra terrible. Este, Inclusive en mi libro pongo ahí una junta que tuvimos en México con él, donde hablaba muy bien de los comerciantes. Decía que la función del comercio era muy importante y esencial, pero luego tuvo en contra de ese comercio todos los años siguientes, ¿verdad? Sí, fue muy pesado. Y anteriormente a mi papá pues les tocó el cardenismo, ¿verdad? Que, por ejemplo, la industria, Cárdenas provocó la huelga aquella de vidrio plano en Vidriera, Monterrey, ¿verdad? Y vino aquí y se le enfrentó don, don Ignacio Santos, porque usted está pensando que aquí los empresarios son extranjeros, todos somos mexicanos. No se equivoque usted. Y se le enfrentó y fue muy valiente, ¿verdad? Pero sí fue muy difícil esa época, tanto con Cárdenas como con Echeverría. Un empresario importante que se preocupó mucho y contagió a mucha gente fue don Eugenio Garzazada, ¿verdad? Por eso trataron de secuestrarlo y lo mataron, porque él había dicho, si me secuestran, no vayan a dar un centavo por mí. Y él desde entonces traía una pistola, dijo, si me tratan de secuestrar, yo me voy a defender. Y por eso lo mataron, porque él sacó la pistola y empezó a disparar. Entonces ahí lo remataron, ¿verdad? Yo estaba de tesorero en ese tiempo,
fue en septiembre del 73, en Monterrey. Y iba atrás de Zorrilla, que era Pedro Zorrilla, que era el gobernador. Y caminamos desde la Purísima hasta el Panteón al entierro. Y entonces fue el famoso discurso del licenciado Ricardo Margain, donde le puso, bueno, le habló muy claro a Echeverría, y aguantó vara ahí. Pero sí fue muy difícil esa época. Yo estaba presidente de la Cámara de Comercio, y yo veía que el presupuesto de Monterrey será ridículo. Entonces traté yo de componer esa situación jurídica para darle más dinero al municipio de Monterrey como presidente de la Cámara de Comercio. Pero el tiempo se agotó y ya no terminé yo, ya no pude seguir. Entonces le dije a mi sucesora, el ingeniero Octavio Rocha, que él hablara con Julio Camelo, que ya era el alcalde electo para Monterrey, el licenciado Julio Camelo, porque ya estaba de gobernador Luis Farías, porque ya había renunciado Eduardo Elizondo. Por cierto, pues en mi libro ahí relato toda esa situación que yo viví esa semana antes de la renuncia. Entonces le pedí yo a Octavio que él hiciera ese contacto. Pero llegó un momento que me dijo, oye, Alejandro, yo no entiendo nada de eso. ¿Por qué no hablas tú con él? Bueno, pues entonces ya le pedí una audiencia a Julio, me recibió, ya le expliqué cómo estaba el asunto y qué era lo que quería. Y entonces me dijo, oye, Alejandro, ¿y si tú fueras alcalde, qué harías? Pues ahí me arranqué, ¿verdad? Porque yo siempre reportaba las luminarias fundidas de Monterrey, los baches, les ponía un gorro tremendo a las autoridades municipales, ¿verdad? Entonces ya le estuve diciendo todo lo que me gustaría que hiciera, ¿verdad? Bueno, no me dijo nada, me agradeció, ya me regresé yo a mi casa, y en la noche me dijo, oye, Alejandro, el licenciado Farías quiere entrevistarte, que era el gobernador. Bueno, pues entonces al día siguiente fuimos Julio y yo a ver qué era lo que quería Luis Farías. Y entonces Luis Farías me dijo, oye, ya platiqué con Julio, ya me dijo lo que habías platicado tú con él, y queremos que tú te hagas cargo de la tesorería municipal de Monterrey. Dije, oye, pues espérate, pues eso es más bien para un contador. No, contacta a los contadores que quieras, pero te queremos a ti allí. Bueno, pues déjame pensarlo. No, nada de pensarlo. Ahorita me vas a decir, híjole, pues yo nunca, pues era una sorpresa para mí lo que me estaba diciendo. ¿Verdad? Y entonces, cuando le dije yo a los contadores, me dijo, ¿no sabes la anécdota de Lincoln cuando era presidente? ¿Dónde? Pues Lincoln, cuando era presidente, llegó un amigo de Illinois, pidió audiencia con él y dijo, ¿qué se te ofrece? Quiero que me des la dirección de correos. Y yo, oye, pues si no sabes ni leer ni escribir, no te estoy pidiendo la subdirección, dijo. Como diciendo, ese es trabajo de otros. Así tuve. No, le dije. Bueno, pues total, tuve que darle el sí ahí. Y cuando le dije a mi papá, dijo, oye, digo, bueno, vas a
vas a salir pobre y desprestigiado. Me dijo, pues ni salí ni pobre, ni rico, ni desprestigiado, afortunadamente. Pero así fue el inicio de mi carrera política, ¿verdad? Fui tesorero de Monterrey 72-73, porque en ese tiempo hubo una reforma que hizo Eduardo Elizondo, gobernador, para que coincidieran los alcaldes en el mismo periodo del gobernador, porque siempre había conflictos ahí entre el alcalde y el gobernador, porque como que eran de distintas fuentes, ¿verdad? Y entonces él hizo esa reforma y a mí me tocó el segundo periodo de 2 años en vez de 3. Bueno, ya terminé yo esos 2 años y ahí fue donde estuve los 6 años sin ningún cargo. Pero luego llegó Luis Farías y Martínez Domínguez de gobernador, primero, digo, después. Y entonces ahí me pidieron que volviera yo a la tesorería municipal con el licenciado Quintanilla Coffin. Entonces fui ahí ya fueron 3 años de tesorero. Y al terminar ahí, caí de secretario del ayuntamiento, entonces nomás cambié de piso, ¿verdad? Y entonces ahí pues ya me metí 6 años en ese periodo. Luego de allí me fui a la alcaldía de San Pedro, de este municipio. Luego salí de ahí y el gobernador me pidió que me hiciera cargo de la Contraloría General del Estado. Entonces ahí fui 3 años de contralor. Salí de ahí y Oyoki me pidió que me hiciera cargo de la delegación del Infonavit en Nuevo León. Y ahí estuve 4 años. Y hasta ahí llegué. Pero esa fue la historia. En los periodos los 2 periodos de tesorero, yo seguía trabajando en Casa Chapa, pero parcialmente, desde luego, ¿verdad? Pero no me despegué del negocio. Luego ya después, pues nada más atendía las sesiones de consejo, porque pues ya me integré 100% a la alcaldía y a los demás, ¿verdad? Pero todavía estaba de consejero, pero ya no tenía una responsabilidad operativa en el negocio, ¿verdad? Pero varios años me metí en unas friegas espantosas, porque trabajo acá y trabajo acá, no, pesadísimo. Desgraciadamente tuve que abandonar algo la familia, que eso pues sí me duele, porque eso no se repone, ¿verdad? Desgraciadamente muchos de los políticos han sido políticos toda la vida, pero nunca han tenido un cargo administrativo de un negocio. Entonces no tienen la visión que se tiene cuando está uno en el negocio, ¿verdad? Por ejemplo, estaba en la tesorería y de repente alguien me decía, oye, quiero que me bajes impuestos y que, espérame tantito, yo sé lo que ganas, no tienes por qué. Luego llegaba un señor de la tortillería, pues ese pobre con precios controlados, pues apenas podía vivir, ¿verdad? Entonces ahí lo trataba distinto. Pero eso un político, pues no lo sabe porque no lo ha vivido. Entonces es importante el tener los 2 cargos, porque ya se tiene una visión más integral.
los principios básicos, ¿verdad? De honradez, ¿verdad? Y de responsabilidad, ¿verdad? Yo me acuerdo que de repente me decía mi tío Ricardo, que en ese tiempo era prácticamente el director, oiga, nomás que yo ya te comprometiste acá, tú respeta lo que nada de que ahora rájate y ya, no, hay que ser responsable en lo que se hace. ¿Verdad? Honestidad y responsabilidad. Es un símbolo de liderazgo y de honradez, ¿verdad? Porque normalmente la Coparmex se distingue todavía de las otras instituciones. No digo que sean malas, pero la Coparmex sobresale en eso. Y vemos a veces declaraciones del presidente, pues que no se comparan con las de otros presidentes. La labor que yo hice, por ejemplo, pues en todos los puestos, es muy satisfactorio. Yo me encuentro gente que me decía, ay, ¿por qué no vuelves a la alcaldía? Oh, pues ya pasaron mis tiempos, pero gente que todavía reconoce esa labor, pues esa es una satisfacción muy grande. Si alguien tiene una idea y un plan que no sea cobarde, que lo empuje y que lo lleve a cabo, ¿verdad? Y luego, pues las dos cosas que le dije, honradez y responsabilidad y trabajo, porque las gentes que han tenido éxito es porque han trabajado mucho. De flojitos nadie llega arriba, a menos que herede.